A ver, imaginemos por un momento el estrado de un juzgado de lo contencioso administrativo. Hay un caso súper complejo sobre la mesa y la clave para resolverlo es un tratado internacional muy específico. Un tratado que España ya ha firmado y ratificado, entiendo. Exacto. Ha sido ratificado y ya ha entrado en vigor a nivel mundial. Es decir, el Estado español está obligadísimo internacionalmente a cumplirlo. Pero resulta que hay un problema insólito. A ver. Por un mero atasco burocrático, digamos, en la imprenta nacional, ese texto aún no se ha publicado físicamente en el Boletín Oficial del Estado. Y quien ocupa el estrado se conoce el tratado de memoria, vaya, sabe que es la ley internacional. Claro, se lo sabe al dedillo. Eso es. La gran pregunta es, ¿puede aplicarlo en su sala para dictar sentencia hoy mismo? Y bueno, sorprendentemente, la respuesta es un rotundo y absoluto no. Ya, y ese no tan categórico es precisamente el corazón de lo que vamos a desgranar en esta inmersión. Porque, a ver, el derecho internacional no es una entidad mística que flota en el aire resolviendo problemas por arte de magia. Ojalá fuera tan sencillo, ¿eh? Ya te digo, para tener algún tipo de eficacia real en la vida de la gente, necesita imperiosamente a los estados, necesita sus constituciones, sus órganos internos, sus administraciones y, por supuesto, sus tribunales. Claro, necesita entrar en la maquinaria nacional. Totalmente. Muchas veces las normas internacionales hacen un reenvío directo a las normativas internas y otras tantas nos encontramos con normas que, bueno, no son directamente aplicables, lo que técnicamente llamamos normas que no son self-executing. O sea, que no se ejecutan solas. Exacto. Requieren obligatoriamente que un parlamento, ya sea nacional o autonómico, dicte leyes de desarrollo para que esa norma internacional cobre vida y pueda aplicarse de verdad. Y ahí es donde está la gran fricción. Tenemos un ordenamiento jurídico exterior, el internacional, y uno interior, el nacional. Y claro, cuando chocan, o cuando el derecho de fuera simplemente quiere entrar a operar en la casa del derecho de dentro, pues necesitamos saber quién manda y por qué puerta se entra. Eso es fundamental para quienes se enfrentan a pruebas jurídicas de máxima exigencia. Totalmente. Quienes preparan una oposición de alto nivel, ya sea al cuerpo diplomático o a la judicatura, saben perfectamente que este es el clásico tema 4. Y ojo, aquí no caben vagavedades. Ni de broma, un error aquí te deja fuera. Claro, un error de concepto, un artículo equivocado o ignorar el porqué de una fecha clave marca la frontera entre dominar la materia o perder la plaza. Así que, ¿cuál es la estructura mental básica para resolver este problema de fronteras jurídicas? Pues el primer paso es entender que el mundo jurídico lleva más de un siglo dividido en dos grandes filosofías y sirven para solucionar dos problemas muy prácticos. Ajá, a ver cuáles son. Primero, el acto de recepción, que es básicamente cómo entra la norma en el país. Y segundo, la jerarquía, que es saber quién gana en caso de conflicto. Esas dos filosofías son el dualismo y el monismo. Y ojo, no son solo teoría polvorienta de los libros, son los cimientos de cómo operan los tribunales a día de hoy. Pues hablemos del dualismo, que fue defendido históricamente por juristas como Trippel y Anciliotti. Ellos plantearon que el derecho internacional y el derecho interno son como dos mundos que orbitan en dimensiones paralelas. Jamás se tocan. Nunca. Y el motivo que argumentan es que regulan materias totalmente distintas y, sobre todo, tienen fuentes de creación distintas. Claro, uno nace del acuerdo entre estados soberanos y el otro de la voluntad de un parlamento nacional. Si buscamos una imagen clara para visualizarlo, el dualismo es como tener dos sistemas operativos informáticos que son incompatibles. Digamos un entorno Mac y un entorno Windows. Me gusta mucho esa analogía. Es que para que un programa diseñado en uno funcione en el otro, necesitas instalar un emulador obligatoriamente. Y ese emulador, en términos estrictamente jurídicos, es el acto de recepción. Bajo el prisma dualista más puro, el Estado tiene que coger la norma internacional y transformarla en una ley interna mediante una votación parlamentaria. Menudo trabajo extra, ¿no? Ya, pues frente a esto surge la gran réplica intelectual que es el monismo. Aquí Kelsen es la figura estelar. Kelsen pulveriza esa idea de mundos separados basándose en la unidad esencial del derecho. Para él, toda norma deriva su validez de una norma superior. Es como una pirámide incesante, ¿verdad? Exacto, una pirámide que culmina en la norma fundamental, la famosísima Grundnorm. Y lo verdaderamente rompedor de Kelsen es que sitúa esa norma fundamental
en la cúspide del derecho internacional. O sea que, siguiendo con la analogía informática, el monismo de Kelsen, y también de autores como Verdross, sería el equivalente a trabajar directamente en la nube. Totalmente. Ya no importa si usas un teléfono, una tablet o un ordenador. No necesitas emuladores ni transformar formatos porque todos los dispositivos beben directa y automáticamente de la misma fuente de datos. Verdross, de hecho, afirmaba que el derecho internacional fundamenta al interno y delega competencias a los estados. Así es. Por tanto, en un sistema monista, la norma internacional entra hasta la cocina sin llamar a la puerca, porque en el fondo es la propietaria del edificio. Claro, la gran pregunta ante este debate tan teórico es, bueno, ¿qué exige realmente el derecho internacional actual? Pues la respuesta es de un pragmatismo absoluto. A nivel de Naciones Unidas o de tribunales internacionales, les da exactamente igual si un país prefiere el emulador dualista o la nube monista. Ah, o sea que hay libertad. Sí, el derecho internacional deja total libertad a las constituciones nacionales para que diseñen su propio mecanismo de entrada. Pero, y aquí viene lo importante, establece una línea roja innegociable respecto a la jerarquía. A ver esa línea roja. De puertas hacia afuera, en la esfera internacional, el derecho internacional siempre gana. Y aquí es donde la precisión milimétrica entra en juego, porque hay que blindar esa afirmación con los textos exactos para quienes están hincando los codos. El pilar fundamental que hay que memorizar es el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969. Un clásico absoluto. Es que este artículo prohíbe taxativamente que un Estado invoque las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Es decir, un Estado no puede presentarse en La Haya y decir, perdonen, es que mi Parlamento acaba de aprobar una ley contraria a este tratado, así que me lo salto a la torera y no voy a cumplirlo. Claro, es que hacer eso dinamitaría toda la confianza global. Si las leyes internas sirvieran de excusa, los tratados internacionales no valdrían ni el papel en el que se imprimen. Ya, ¿para qué el mojalo? Literalmente. Y ojo que esto no es un invento del 69. La Convención de Viena solo codificó algo que ya era doctrina férrea. Hay que tener muy presente, y esto es carne de examen, la opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional del año 1930. Ana, el caso de las comunidades greco-búlgaras. Ese mismo. Ya hace casi un siglo, esa Corte dejó sentenciado que las leyes internas no pueden prevalecer sobre las obligaciones convencionales de un Estado en la esfera exterior. Pues sabiendo que el derecho internacional permite a los estados construir sus propias aduanas jurídicas, resulta fascinante asomarse al laboratorio del derecho constitucional comparado antes de diseccionar a fondo el caso español, empezando por la costumbre internacional. Lo que llamamos el derecho internacional general. Eso es. Cómo lidian los distintos países con normas que no están escritas en un documento concreto, sino que nacen de la práctica repetida de los estados. Pues mira, con la costumbre, la inmensa mayoría opta por la nube, por una incorporación automática. Es un dogma clásico del mundo anglosajón. Está cristalizado en la máxima de que el derecho internacional es parte de la ley de la tierra. International law is part of the law of the land. Exacto. El Reino Unido y la Constitución de los Estados Unidos operan así. Pero también lo vemos codificado explícitamente en constituciones europeas como la de Grecia de 1975, Portugal del 76 y la de Andorra de 1993. Aunque hay quienes llevan esto un paso más allá de la simple incorporación automática, claro. Pienso, por ejemplo, en la Constitución de la República Federal de Alemania de 1949. Un caso interesantísimo. Sí, porque no solo acoge la costumbre, sino que declara expresamente su superioridad sobre el derecho interno. Y, a ver, tiene todo el sentido histórico del mundo. Después del colapso absoluto del Estado de Derecho durante la Segunda Guerra Mundial y de todas las aberraciones amparadas por las leyes internas del Tercer Reich, los redactores alemanes en el 49 quisieron poner un cortafuegos. Lógico, buscaban una garantía superior. Exacto. Al dar primacía a los principios generales internacionales, garantizaban que si el Parlamento enloquecía y dictaba leyes contrarias a la dignidad humana básica, el Tribunal Constitucional alemán podría usar el derecho internacional para anularlas. ¡Qué buen apunte! Y sobre esa jerarquía hay un matiz fundamental. Mientras que Alemania, Italia, Japón o Grecia le otorgan a la costumbre ese rango superior a la ley interna, protegiéndola de los vaivenes políticos nacionales, otros ordenamientos son mucho más tímidos. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Pues Austria o Portugal equiparan la costumbre a una ley ordinaria interna. Y la consecuencia técnica de esto es inmensa.
Significa que un parlamento, votando una simple ley posterior, podría derogar los efectos internos de una norma consuetudinaria internacional. Madre mía, eso es darle mucho poder a la ley nacional. Pero claro, si la costumbre entra, muchas veces de forma invisible, los tratados internacionales, o sea, el derecho convencional, necesitan una alfombra roja procedimental. Sí, aquí los estados abandonan el automatismo y exigen actos formales. El profesor Pastor Ridruejo clasifica muy bien estas posturas en dos grados de dualismo. Ujú. Tenemos el dualismo moderado, que es propio del modelo francés, donde basta con la mera publicación oficial del texto del tratado para que obligue a los ciudadanos, y luego el dualismo radical, que es el modelo italiano, que exige un mandato de ejecución. O sea, que en el radical no vale solo con publicarlo en el boletín. Que va, el Parlamento tiene que redactar una ley específica que diga, transfórmese este tratado en derecho nacional. Tila. Y el tratamiento de la jerarquía de los tratados en el derecho comparado nos regala auténticas rarezas jurídicas, la verdad. La Constitución francesa de 1958, por ejemplo, les da un rango superior a las leyes, pero le añade una cláusula de desconfianza. La reserva de aplicación recíproca, si no me equivoco. Esa misma. El tratado solo es superior si el otro país firmante también lo está aplicando. Es un yo cumplo si tú cumples. Pero si queremos hablar de un sistema verdaderamente audaz, uno que rompe los esquemas mentales tradicionales, tenemos que mirar a la Constitución de los Países Bajos de 1983. Lo fascinante aquí es cómo abordan esa primacía. Es que es mi ejemplo favorito de todo el derecho comparado. La Constitución de los Países Bajos permite que un tratado internacional derrogue sus propias leyes internas, y ojo que va mucho más allá. Si el Parlamento aprueba el tratado por una mayoría de 2/3, ese tratado puede tener disposiciones contrarias a la mismísima Constitución neerlandesa y aplicarse internamente. Es alucinante. Es el equivalente legal a darle las llaves de tu casa a un invitado internacional y decirle, mira, pasa. Y si ves que el tabique del salón molesta, lo tiras abajo sin problemas. Es un nivel de cesión de soberanía que es impensable en la inmensa mayoría de los sistemas jurídicos. Desde luego, es un monismo llevado a sus últimas consecuencias prácticas, que por cierto, en los Países Bajos también se aplica el derecho institucional, es decir, a las resoluciones de organizaciones internacionales, dándoles fuerza obligatoria y superior tras su publicación. Pues con este mapa global ya desplegado, creo que es el momento perfecto para aterrizar en la sala de máquinas del Reino de España. ¿Cómo gestiona nuestro engranaje interno todo esto? Empecemos por la costumbre, el derecho internacional general. Pues aquí nos encontramos de entrada con un aparente vacío. Si alguien busca en la Constitución española de 1978 un artículo que diga expresamente «la costumbre internacional se incorpora de tal forma», pues no lo va a encontrar. Ya, el silencio absoluto. Exacto. El constituyente optó por el silencio general y en su lugar dejó bloques sectoriales. Y aquí van las dos coordenadas exactas que hay que dominar para la oposición. A tomar nota. Primero, el artículo 96.1 de la Constitución, que al hablar de cómo derrogar tratados se remite a las normas generales del derecho internacional. Y en el plano legislativo, el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la jurisdicción española se detiene ante los casos de inmunidad reconocidos por las normas de derecho internacional público. Entonces, ante este silencio constitucional sobre el acto de recepción en sí, la doctrina concluye de forma bastante pacífica que España asume un sistema monista respecto a la costumbre. Eso es. No hay acto de recepción especial. La costumbre opera directamente. El verdadero rompecabezas doctrinal fue determinar su jerarquía. Y aquí, nuevamente, el profesor Pastor Ridruejo construyó una solución impecable basada en la analogía. Es que es una deducción lógica perfecta. A ver, si el artículo 96.1 de la Constitución dice que los tratados solo pueden ser derogados siguiendo las normas generales del derecho internacional, eso implica, lógicamente, que la costumbre tiene el poder para fulminar un tratado. Claro. Por lo tanto, la costumbre está por encima de la ley que aprobó ese tratado. La conclusión es que tiene rango supralegal. Pero claro, al mismo tiempo, el artículo 95 de la Constitución somete a los tratados al escrutinio constitucional. Sí, no pueden ir contra la Constitución. Exacto. Por analogía, la costumbre tampoco puede escapar de ese control constitucional. Así que el resultado definitivo es un estatus híbrido. La costumbre en España tiene rango supralegal, está por encima de cualquier ley ordinaria, pero infraconstitucional, es decir, se inclina ante la Constitución. Un equilibrio muy delicado. Y todo esto cambia radicalmente cuando pasamos de la niebla de la costumbre a la letra impresa de los tratados.
Aquí hay una exigencia normativa de acero, lo que podemos llamar una triple corona normativa que vertebra todo el sistema. Esa triple corona hay que grabársela a fuego. Totalmente. Apuntad. Artículo 1.5 del Código Civil, artículo 96.1 de la Constitución y el artículo 23.3 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros acuerdos internacionales. Los tres repiten exactamente lo mismo. Como un mantra, repiten el requisito indispensable que es la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Sin BOE, el tratado no es derecho aplicable en España. Y claro, esto nos lleva de vuelta al escenario del juzgado que planteábamos justo al principio de la inversión. A primera vista, parece el triunfo absoluto de la burocracia sobre la justicia material. Lo parece, sí. Es que si España ya se ha comprometido internacionalmente con otro país, si el tratado ya está en vigor en el mundo. Pero un momento, si soy un juez en España, me conozco un tratado al dedillo y sé que está en vigor internacionalmente, pero por un retraso burocrático no ha salido impreso en el BOE. La sentencia del 98 me prohíbe literalmente aplicarlo. Literalmente, esa famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de junio de 1998 le ata las manos al juez por completo. Parece profundamente injusto, ¿no crees? A ver, puede parecerlo desde la óptica internacional, desde luego, pero internamente responde a la máxima salvaguarda del ciudadano, que es la seguridad jurídica. Imagina por un momento que las leyes pudieran aplicarse en secreto o basándose únicamente en la erudición privada de un juez. Uf, sería el caos absoluto. Un jaleo tremendo. El BOE no es solo una página web o un trozo de papel institucional, es la garantía democrática de que cualquier ciudadano, cualquier empresa o abogado puede conocer las normas por las que va a ser juzgado. Claro, visto así. El Tribunal Constitucional dejó clarísimo en el 98 que el conocimiento personal de un magistrado no suple la exigencia de publicidad oficial. Si el Estado incumple un tratado por un retraso en el BOE, pues el Estado pagará las consecuencias indemnizatorias a nivel internacional. Pero el ciudadano español no puede sufrir cargas por un tratado oculto. Y esa explicación del porqué, la verdad es que ancla el concepto muchísimo mejor. Y además explica esa obsesión casi microscópica de la Ley 25/2014 por regular cada milímetro de la publicación. Es que no se deja nada al azar. Nada. No solo dice que hay que publicarlo en el artículo 23.1, sino que exige que se publique coincidiendo con su entrada en vigor. Si hay aplicación provisional, el artículo 23.2 obliga a su publicación inmediata, y el nivel de detalle de los artículos 24.1 y 24.2 es abrumador. Es que te piden todo. Todo. Hay que publicar el texto, los anexos, la fecha exacta de entrada en vigor y cualquier acto posterior. Porque, a ver, si un país decide de repente retirar una reserva que había hecho un tratado, esa modificación cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Y si un juez español no ve esa retirada publicada en el BOE, podría acabar aplicando el tratado de forma incorrecta. Es una arquitectura normativa impecable que encuadra a España, sin lugar a dudas, en el dualismo moderado para los tratados. Porque requiere publicación, pero no ley de transformación. Eso es, no exige transformarlos en una ley nacional. Y sobre su jerarquía, que es el otro gran pilar, el artículo 31 de la Ley 25/2014 consolida legalmente la supremacía del tratado sobre cualquier norma interna. Pero, y siempre hay un pero en el derecho público español, Siempre. topa con la supremacía constitucional. Si hay sospechas de que un tratado choca con la Constitución, se activa de inmediato el mecanismo de control previo del artículo 95.1. ¿Y si chocan de verdad, qué pasa? Pues si el choque es real, España solo tiene dos salidas. O no ratifica el tratado y se queda fuera, o se embarca en los arduos cauces de reforma constitucional de los artículos 167 y 168. Pues llegamos a una bifurcación crítica en este análisis. Porque si acabamos de establecer, y con mucha contundencia, que el BOE es un muro infranqueable, vamos, la aduana por la que todo texto debe pasar para ser legal en España, ¿qué hacemos con la Unión Europea? ¡Ah, el gran tema! Es que la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo aprueban directivas y reglamentos diariamente, a una velocidad vertiginosa. Si cada una de esas normativas tuviera que traducirse, procesarse y encajarse en la cola de imprenta del Boletín Oficial del Estado, el sistema de integración europeo colapsaría en menos de un mes. El choque sería totalmente insalvable. Pero para entender esta excepción europea, primero debemos fijar la regla para el resto del derecho institucional. Es decir, las resoluciones de organizaciones internacionales clásicas, como puede ser el Consejo de Seguridad de la ONU. Ajá.
En esos casos, los dictámenes del Consejo de Estado 984/93 y 927/93 establecieron que se aplica la misma lógica que a los tratados. O sea, tienen que ir al BOE. Directos al BOE. Pero claro, la Unión Europea juega en otra liga, gracias al salvoconducto del artículo 93.1 de la Constitución, que permite celebrar tratados que atribuyan a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Esa es la clave de bóveda de todo esto. Al usar el artículo 93 para entrar en Europa, España no solo aceptó someterse a las leyes europeas, sino que cedió a las instituciones de Bruselas la competencia misma de dar publicidad a esas normas. Si conectamos esto con la perspectiva general, la verdad es que es brillante. Es como argumenta magistralmente la doctrina de la profesora Mangas Martín, que el artículo 93 opera como lex specialis, o sea, como la excepción legal perfecta frente a la norma general deductiva de publicación del artículo 96. Una vía rápida, digamos. Exacto. Es como si el BOE fuera un peaje de autopista tradicional donde cada coche tiene que parar, coger el ticket y pagar, y de repente el artículo 93 hubiera instalado un carril de telepeaje vía T. Los reglamentos europeos pasan a 120 por hora sin frenar en Madrid, porque su simple publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOE, les otorga eficacia directa e inmediata en territorio español. De verdad que es un mecanismo de una elegancia técnica envidiable. El constituyente español introdujo el artículo 93 pensando de forma abstracta en el futuro y se acabó convirtiendo en la válvula de escape que permite a nuestro país funcionar de manera sincronizada con el motor legislativo de Bruselas. Y todo esto sin cortocircuitos formales internos. Pues ya hemos visto cómo entran y qué peso tienen estas normas internacionales. Pero claro, las leyes no operan en el vacío. Alguien tiene que ejecutarlas en el día a día. Y en un Estado tan fuertemente descentralizado como España, el papel de las comunidades autónomas es la pieza final indispensable para completar el análisis de hoy. Fundamental. Y, la regla general es que todos los poderes, desde un ayuntamiento hasta el gobierno central, están obligados a aplicarlas. Ya dijimos que si una norma requiere desarrollo, pues legislarán las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos, dependiendo siempre de quien tenga la competencia material estatutaria. Pero el salto cualitativo real aquí, digamos el intento de poner orden en un ámbito que fue muy difuso durante décadas, llega con el título 5 de la Ley 25/2014. Sí, el dedicado a la acción exterior de las comunidades autónomas. Exacto. Este título reconoce que, en un mundo globalizado, los gobiernos regionales no pueden vivir de espaldas al exterior. Los artículos 49 a 51 estructuran su participación en los grandes tratados que firma el Estado. Una comunidad autónoma puede pedirle al gobierno que inicie negociaciones internacionales si el tema afecta a sus competencias. Tiene derecho a ser informada, a remitir observaciones y, incluso a solicitar formar parte de la delegación diplomática española. Y el punto garantista aquí, que es muy interesante, es que si el Estado deniega cualquiera de estas peticiones autonómicas, está obligado a emitir una decisión motivada. No vale decir que no por la cara. No vale un portazo burocrático, tiene que haber un razonamiento jurídico sólido detrás. Pero vayamos un paso más allá de los grandes tratados de Estado. Venga. Imaginemos un caso práctico real, carne de examen total. Una comunidad autónoma costera, digamos Andalucía o Cataluña, quiere firmar un pacto directo con regiones de Francia e Italia para gestionar residuos en el Mediterráneo. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo bajo el paraguas de los artículos 52 y 53 que regulan los acuerdos internacionales administrativos, que son los que ejecutan tratados previos, y los acuerdos internacionales no normativos, que son más bien compromisos políticos. Pueden firmarlo, sí, pero ojo que no tienen un cheque en blanco. Aquí es donde entra el mecanismo de control estatal preventivo que es absolutamente vital para la coherencia de la política exterior de España, que, recordemos, sigue siendo competencia exclusiva del Estado. Claro, el filtro de Madrid. Exacto. Antes de poner una sola firma en esos acuerdos regionales, el proyecto debe enviarse obligatoriamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y atención aquí, porque esto no es un mero trámite de ventanilla. La Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio tiene que emitir un informe vinculante sobre la naturaleza del acuerdo, evaluando si respecta el marco constitucional y el derecho internacional. Y cuidado con esto. El detalle procesal crítico, el dato que decide la viabilidad del acuerdo y que tantas veces protagoniza los supuestos prácticos en las oposiciones, es el plazo. Subrayadlo en rojo. Eso es, marcadlo bien.
El Ministerio tiene un plazo máximo de 10 días para emitir ese informe. Si eras el gobierno autonómico y has enviado tu proyecto, el reloj empieza a correr. Esos 10 días son la frontera legal estricta que separa la iniciativa autonómica del control de la diplomacia del Estado. Es que ese plazo tan ceñido de 10 días subraya el delicado equilibrio que busca la Ley 25/2014. Agilidad por un lado, para que las comunidades autónomas puedan moverse en el plano exterior sin que la burocracia central las paralice, pero reteniendo el freno de emergencia necesario para garantizar que ninguna región firme algo que comprometa internacionalmente a España de forma ilícita. Pues con ese mecanismo de 10 días yo creo que completamos el puzzle estructural. Sí, hemos hecho un recorrido completísimo. Hemos escalado desde la abstracción filosófica de la Grundnorm de Kelsen y la dualidad irreconciliable de Ancelotti, pasando por la contundencia de la Convención de Viena hasta diseccionar de verdad las entrañas de la legislación española. Hemos analizado el papel silencioso pero supralegal de la costumbre, la barrera infranqueable del BOE para los tratados, la autopista del artículo 93 para el derecho europeo. Y a la vez, microscópica. Es un engranaje jurídico fascinante, a veces muy pesado, a veces contradictorio, pero que refleja los enormes esfuerzos de las arquitecturas estatales por domesticar un derecho internacional que, por su propia naturaleza, escapa a sus fronteras. Y justamente sobre esa resistencia constitucional, quiero plantear una última reflexión antes de despedirnos para que la audiencia la rumie. Hemos comprobado que nuestro sistema, como tantos otros en Occidente, alza la Constitución como un escudo sagrado. Le damos a los tratados un rango infraconstitucional. Sí, la Constitución manda. A ver, si un acuerdo global choca con nuestra Carta Magna, obligamos a detener las máquinas y a iniciar un proceso lentísimo de reforma interna. Pero a ver, levantemos la mirada un momento. En una era definida por crisis de escala planetaria y velocidad fulminante, ya sean pandemias que paralizan el mundo en semanas, colapsos climáticos o ciberamenazas masivas. Situaciones límite. Exacto. Las respuestas internacionales necesitan ser draconianas e inmediatas para ser verdaderamente efectivas. Así que, ¿qué sucederá la próxima década cuando la pura supervivencia global exija un tratado de urgencia que colisione directamente con los rígidos mecanismos de nuestras constituciones? Es una gran pregunta. ¿Habrá tiempo para trámites parlamentarios y debates en el BOE? ¿O acabará la aplastante gravedad de la realidad imponiendo un monismo radical de facto, donde la ley global atraviese las barreras nacionales por pura necesidad existencial? Es un horizonte súper complejo sobre el que pensar. Desde luego que sí. Y con esto cerramos. Muchísima claridad mental y fuerza para quienes se enfrentan al reto de la oposición. Animamos a seguir profundizando en vuestros temarios y desgranando cada concepto. Hasta la próxima inmersión